Hermanos, esta mañana el hermano Benito inauguró la reunión, este culto al Señor, leyendo un pasaje que hablaba de que nosotros debemos tomar toda nuestra armadura y que acabando nuestra obra podamos estar firmes. Yo creo que el Señor estuvo como dirigiendo también en ese sentido esta palabra, porque se conecta a lo que vamos a hablar en esta mañana. Vamos a hablar de aquel Dios grande a quien servimos, que es un Dios que aquello que comienza, hermanos, Él lo termina, Él lo concluye. Vamos a orar, vamos a disponer nuestros corazones para recibir la palabra del Señor esta mañana. Señor, te damos gracias. Adoramos tu nombre, Señor, y engrandecemos, Señor, tu santa palabra en esta mañana. Y queremos pedirte, Señor, que tú nos concedas por tu Espíritu esa sabiduría que viene de lo alto para que abras nuestra mente. Señor, que nos asistas en entender aquello que quieres transmitirnos a través de ese precioso consejo que has dejado para tu iglesia y que está hoy en tu palabra. Señor, que podamos tener ese entendimiento y que nuestros corazones, Señor, puedan estar dispuestos para recibirte a través de tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, porque es, Señor, el medio a través del cual tú sobreedificas tu iglesia, Señor. Nos indicas tu consejo, Señor. Nos muestras cuál es el camino que tenemos que seguir. Pero no solamente eso, sino que también nos alimenta, Señor. Necesitamos, Señor, ese pan de todos los días para que nuestra alma pueda ser alimentada, fortalecida, Señor. Que tu Hijo Jesús pueda ser formado en tu iglesia a través de la exposición de tu palabra, Señor. Señor, guárdanos de nosotros mismos, aquieta nuestras almas. Gracias por haber perdonado nuestros pecados, por habernos acompañado esta mañana con tu presencia y tu Espíritu. Y dirígenos, Señor. Ayúdame en la exposición de tu palabra, Señor, y ayuda a los santos a escucharla. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, este Dios a quien nosotros servimos es un Dios que se revela a través de su palabra. Y al leer la palabra del Señor, nosotros vemos a este Dios que es un Dios, como decíamos, que todo lo que Él comienza, Él lo acaba, ¿sí? Dios no deja las cosas a medias. No es un Dios que comienza algo y que lo deja sin terminarlo. Nosotros vemos, por ejemplo, en el Génesis, al final del capítulo 2, después de que se describe todo lo que Dios creó en el primer capítulo y en todo el capítulo 2, al final del capítulo 2 y al comienzo del capítulo 3, que Dios, habiendo visto todo lo que Él había creado y después de haber acabado esa obra, dijo que era bueno en gran manera y solamente entonces el Señor se reposó el séptimo día. Entonces nosotros vemos que lo que el Señor comienza, lo que el Señor crea, lo que el Señor inicia, Él lo termina, Él lo acaba, ¿sí? También nosotros vemos a lo largo de toda la Biblia, incluyendo el Antiguo Testamento, este mismo patrón, o sea, este Dios que comienza pero que también termina. Nosotros, por ejemplo, vemos ejemplificando esto en el tabernáculo. Dios manda a su pueblo, como escuchábamos recién, que había libertado del país de Egipto, que le construyese un tabernáculo. Y cuando Moisés termina de construir ese tabernáculo, la nube de Dios reposa sobre ese tabernáculo, demostrando su aprobación, porque se había concluido aquello que Dios había mandado. También lo vemos con el templo de Salomón. Al terminar la construcción de este templo que Dios había mandado que se edificase para su morada en el pueblo, Él viene a morar. Él trae esa nube de su presencia, mostrando su satisfacción en aquello que se había concluido, en aquello que se había terminado. Como decíamos, el Señor, entonces, en la vieja creación, crea las cosas en 6 días y al séptimo día se reposa. Ese número 7, por ejemplo, es un número de perfección. El número 7 significa
un trabajo terminado, un trabajo completo. Por eso el número 7 lo encontramos, por ejemplo, muchísimas veces en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis vamos a encontrar muchas veces el número 7. ¿Por qué? Porque el libro del Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo, es el libro de la consumación. Es el libro que nos muestra el trabajo de Dios que se está concluyendo, que está llegando a su término. Entonces, hermanos, al parecer tenemos a un Dios en quien creemos que se deleita cuando se concluye un trabajo. Dios no solamente es un Dios que se deleita en perdonar nuestras transgresiones y en ofrecernos su misericordia. Dice su palabra que Él se deleita en eso, sino que al parecer también Dios se deleita en terminar aquello que Él ha comenzado. Me viene a la mente también, hermanos, hablando del Antiguo Testamento, que cuando, por ejemplo, en el pueblo de Israel, cuando era invadido por otras naciones y estas naciones dejaban un desastre en la ciudad, quemaban el templo, arruinaban los muros. Después hubo un tiempo donde Dios, por su Espíritu, despierta a su pueblo para regresar, para reedificar aquello que se había arruinado. Y en ese tiempo de reedificación, también nosotros vemos que aquella obra de reedificación podríamos decir, fue estorbada por la oposición de los enemigos, y vemos en la palabra de Dios que se clausuró, que se terminó por un tiempo ese trabajo de la reedificación. Pero Dios incansablemente envía una vez más a sus profetas, y a través de sus profetas despierta el espíritu de todo el pueblo, del príncipe, del gobernador y de todo el pueblo. ¿Para qué? Para que ellos vuelvan a retomar aquel trabajo que habían dejado a mitad y que se pueda concluir aquello que Dios había mandado que se reedificase. Así que, hermanos, creemos en un Dios que concluye, en un Dios que no deja a medias aquello que Él ha comenzado. Nosotros también vemos la máxima revelación y expresión de Dios, que es su Hijo Jesús. Dice la palabra que el Señor Jesús es aquel que nos dio a conocer plenamente cómo es el Padre. Los que vinieron antes de Jesús dieron a conocer algunas cosas de Dios, pero cuando llegó el tiempo y Dios envió a su Hijo nos dio a conocer plenamente al Padre. Y ese Hijo, que es la expresión, es la misma sustancia del Padre, que es Dios y hombre. Ustedes recuerdan cuando Él estaba en la cruz, ya estando en la cruz. Él dice en Juan capítulo 19 que cuando ya todo se había consumado, para que se cumpliese la última escritura, que se refería a aquello que tenía que ver con su muerte, para que se cumpliese aquella última escritura que todavía no se había cumplido, Jesús dijo en la cruz: tengo sed. Y cuando dijo tengo sed, le dieron a beber vinagre, y entonces en ese momento se cumplió aquella última escritura que era necesaria que se cumpliese antes de que Él muriera. Y solamente entonces Jesús, ¿qué dijo en esa cruz? Consumado es. Y entregó su espíritu y murió. En otras palabras, es como que si el Señor Jesús hubiese dicho: trabajo terminado, ahora puedo morir. Hermanos, ese sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo es una obra terminada, es una obra concluida, y es una obra, como se decía recién antes del partimiento del pan, es una obra perfecta. A esa obra no hay que agregarle nada, no hay que agregarle ni obras, ni rezos, ni sacrificios, ni ningún sacramento para que nosotros seamos salvos, sino que solo por medio de la fe en esa obra terminada y consumada y perfecta es que nosotros podemos ser salvos perfectamente y para siempre. Así que, hermanos, tenemos un Dios soberano, tenemos un Dios que es fiel, tenemos un Dios que es fiel a su palabra y a sus promesas, y es un Dios que se deleita en llevar a término aquello que Él ha comenzado, aquello que Él ha dado inicio. Entonces, hablando con los hermanos que están, podríamos decir, en el liderazgo de esta iglesia local,
considerando la posibilidad de dar un mensaje en este domingo, que es el último de este año 2023, considerábamos hablar de la fidelidad de Dios. Qué mejor, hermanos, que elegir un texto en la palabra donde nos habla, nos repite, nos recuerda este principio que estuvimos diciendo en la introducción. ¿Cuál es este principio? Que tenemos un Dios que termina, concluye el trabajo que Él ha comenzado. Y para eso vamos a ir a la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 1. En el capítulo 1 de la carta de Pablo a los Filipenses, vamos a leer, hermanos, los primeros 11 versículos, que yo lo dividí en 5 partes. La primera parte tiene que ver con la salutación de Pablo, el saludo de Pablo a esta iglesia, y eso incluye los primeros 2 versos. La segunda parte es una acción de gracias, es una oración donde Pablo está agradeciendo a Dios, eso incluye los versos 3 al 5. Después tenemos la tercera parte, que es una convicción que Pablo expresa hacia los filipenses, y eso está en el verso 6 y 7. Después vemos el amor de Pablo para con los filipenses expresado en el verso 8. Y por último vemos desde el verso 9 al 11 la petición de Pablo para con los tesalonicenses. Entonces vamos a leer estas 5 partes y con la ayuda del Señor vamos a ir comentando lo que el Señor ha puesto esta mañana en mi corazón. Amén. Entonces, hermanos, su palabra dice así en los primeros 2 versos de este primer capítulo de la carta de Pablo a los Filipenses. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos, aquí en este saludo nosotros vemos que Pablo tenía una relación muy íntima y particular de amistad con los filipenses. ¿Por qué, hermanos? Porque generalmente Pablo, cuando saludaba en sus cartas, él recordaba a aquellos que estaba escribiendo que él era un apóstol. Generalmente esas cartas que él escribía cuando se autodenominaba apóstol, porque Dios lo había hecho un apóstol de Jesucristo, lo hacía para defender aquellas enseñanzas que atentaban contra la verdad del Evangelio. O sea que muchas de las cartas que Pablo escribe son para defender el Evangelio, y Pablo está también en muchas de esas cartas defendiendo su ministerio y su apostolado, y por eso se presenta como el apóstol. Pero aquí no. Aquí en la carta a los Filipenses, él simplemente se autodenomina siervo, esclavo de Jesucristo juntamente con Timoteo. Y esto nos muestra que es como un amigo que está escribiendo a otros amigos en Cristo. Pablo y los filipenses tenían una relación muy de amor, muy de amistad. Y eso lo vamos a ver también en esta mañana. Pablo estaba acompañado por Timoteo y él dice que era esclavo de Jesucristo. ¿Y a quién escribe Pablo, hermanos? Escribe a todos los santos que vivían en la ciudad de Filipos. Pero estos santos estaban recibiendo la carta del apóstol Pablo, y Pablo incluía en este saludo a los obispos y a los diáconos. Hermanos, si nosotros queremos ver una iglesia local, bíblica, si queremos saber si nosotros estamos viviendo una vida de iglesia local bíblica, deberíamos comparar aquellos pasajes como este, que para mí son prescriptivos y no descriptivos. ¿Qué significa eso? Que son pasajes prescriptivos en el sentido de que están ahí como un modelo que debe mantenerse hasta la venida del Señor y al cual nosotros debemos adaptarnos. No está simplemente describiendo algo en la época de los filipenses, sino que está mostrando un modelo que debe mantenerse a lo largo de todas las edades de cómo debe ser una iglesia local. Una iglesia local, por ende, está compuesta por todos los santos, no solo algunos, todos los santos que viven en una ciudad, y entre esos santos están aquellos, como traduce
la Biblia textual, los que cuidan. Los obispos son aquellos que entre los santos tienen una responsabilidad de pastorear a la iglesia, cuidar a la iglesia, exhortar a la iglesia, enseñar la palabra a la iglesia. Pero también están los que sirven, o sea, los diáconos. La palabra diácono significa servidores. Esta es una iglesia bíblica. Una iglesia local, por ende, está compuesta por todos los santos que viven en esa ciudad. Y entre esos santos hay dos oficios. Hermanos que el Señor llama para pastorear y cuidar a la iglesia, y hermanos y hermanas que el Señor llama, y esto lo aclaro, hermanos y hermanas que el Señor llama al diaconado, porque tenemos ejemplos de mujeres que también eran diaconisas en la iglesia local, como el caso de Febe. Ahora Pablo a esta iglesia local que amaba, que eran sus amigos, dice gracia y paz. Hermanos, siempre es ese el orden que Pablo utiliza. Gracia era el saludo que utilizaban los griegos para saludarse y paz era el saludo que utilizaban los judíos. Por ende, al parecer, el Espíritu Santo inspira a Pablo para combinar estos dos saludos y ya no hacer diferencia entre griego o judío, porque todos somos uno en Cristo. Pero también significa que primero está la gracia para que podamos tener la paz con Dios. Todos aquellos que hemos experimentado el regalo inmerecido de Dios, que es Jesucristo el Señor, es que por la fe experimentamos tener paz con Dios. No podemos tener paz con Dios si no experimentamos la gracia de Dios. Entonces, la gracia la que nos introduce a un estado de paz con Dios y a un estado de experimentar la paz de Dios. Por eso es gracia y paz de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el saludo. Segunda parte, Pablo habla de una acción de gracias. Él va a hacer una oración. Y ahora leemos en los versos 3 al 5. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Pablo está diciendo a los filipenses que él en sus oraciones siempre recordaba a los filipenses. Pero Pablo lo hacía con gozo, porque los filipenses, como él va a decir aquí, eran hermanos que eran partícipes, compañeros, tenían comunión con Pablo en el Evangelio. ¿Cuál era la manera en que Pablo había experimentado el compañerismo de esta iglesia local en el Evangelio? Bueno, hermanos, para eso debemos recordar que el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, en el capítulo 16, él llega a la ciudad de Filipos por causa del Señor. El Señor le envía una visión de un varón macedonio que se le aparece a Pablo de noche y le pide a Pablo, ven a ayudarnos. Macedonia era Europa, todavía no había llegado el Evangelio a Europa. Entonces Pablo se dirige hacia Macedonia y llega a la primera ciudad de esa región, que era Filipos, que era una colonia romana. En esa ciudad Pablo no encuentra una sinagoga. Habían personas que se reunían fuera de la ciudad todos los días de reposo, prosélitos judíos o judíos que se reunían fuera de la ciudad. Y Pablo va a ellos y empieza a hablarles el Evangelio. Y dice la palabra en Hechos capítulo 16 que el Señor tocó el corazón de una mujer que se llamaba Lidia, vendedora de púrpuras, probablemente muy pudiente, de la ciudad de Tiatira, que estaba ahora en Filipos. El Señor toca el corazón de esta mujer y lo que Pablo está diciendo cautiva el corazón de Lidia, y Lidia se arrepiente, cree en el Evangelio y se salva. Y dice que ella se salvó junto con toda su familia. Y después de ser bautizada ella con toda su familia, le rogó a Pablo, a Silas y a Timoteo que pudiesen venir a alojarse, a hospedarse en su casa. Después de ese episodio, Pablo libera a una muchacha joven que tenía un espíritu de adivinación. Que por muchos días ella declaraba, estos son hombres que declaran el consejo de Dios. Pero Pablo se cansó, se dio vuelta y reprendió al espíritu y le dijo, salí de ella. El espíritu salió de ella y aquellos que ganaban dinero por medio de este trabajo de adivinación crearon un tumulto
Hicieron azotar a Pablo y a Silas, lo mandaron a la cárcel. Entonces es probable que esta mujer joven que fue liberada de un espíritu de adivinación fuese la segunda conversa en la ciudad o convertida en la ciudad de Filipos. Pero Pablo y Silas en la cárcel a medianoche, ¿se recuerdan qué sucedió? Cantaban himnos al Señor y de repente un terremoto sacudió esa cárcel, se abrieron las cadenas y las puertas y el carcelero, como tenía que pagar su vida si alguno de que estaba a su cuidado se escapaba, se estaba por matar, y Pablo, ¿qué le dice? No te mates, aquí estamos. Y él, tembloroso, impactado por el poder de Dios, se acerca a Pablo y le dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué le dijo Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y él llama a su familia y les hablan la palabra de Dios a la familia del carcelero, y toda la familia del carcelero se bautiza, se salvan. O sea que ya hay 2 familias y una mujer joven que son parte de esta iglesia local, los filipenses. Cuando Pablo y Silas son libertados de esta cárcel, dice la palabra que ellos salen y van, ¿saben a dónde, hermanos? Cuando salieron de la cárcel, a la casa de Lidia, a ver a los hermanos. Y los hermanos lo recibieron y lo acogieron para después enviarlo a la ciudad de Tesalónica. O sea, Pablo tiene un hermoso recuerdo de estos creyentes que desde el primer día de su conversión fueron dadivosos, fueron generosos, fueron abiertos con su corazón para con el apóstol Pablo, para que el apóstol Pablo pudiese ejercer ese ministerio tan importante, hermanos, que es la predicación del evangelio. Esta no solamente era una iglesia local ejemplar en cuanto a sus funciones y oficios, sino que era una iglesia ejemplar en cuanto a que era una iglesia dadivosa, generosa. Por eso eran amigos de Pablo. En varias oportunidades ellos habían enviado ayuda a Pablo. Lo dice Pablo en el capítulo 4. Si ustedes me acompañan al capítulo 4, en el versículo 15, Pablo dice así: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Por eso Pablo hace esta acción de gracias y agradece y ora por cada uno de los santos que estaban en Filipos, porque eran amigos. Ellos habían entendido el evangelio y habían entendido la necesidad de participar en el evangelio, ayudando con sus bienes, con sus oraciones, y constantemente ayudaban al apóstol Pablo, porque la palabra dice que el obrero es digno de su salario. Y gloria a Dios por aquellas iglesias como la iglesia en Filipos, que son iglesias dadivosas, generosas, que piensan en ofrendar al Señor, en sostener a los obreros para que el evangelio pueda correr. Uno de los motivos por el cual Pablo escribe esta carta es para agradecer una vez más por otra ayuda que los filipenses le estaban dando. Pablo en este momento, después de 10 o 12 años de haber fundado esta iglesia, se encuentra en Roma, encarcelado, una prisión domiciliaria. Pero él podía recibir a hermanos y predicar el evangelio, y los filipenses le envían otra vez una ayuda a través de un hermano que se llamaba Epafrodito. Entonces, esta carta también tiene como objetivo, como propósito, agradecer a los filipenses, porque una vez más se habían recordado del apóstol. ¿Y cómo? De una forma muy concreta, enviando ayuda, ofrendas, víveres para las necesidades del apóstol. ¿Cómo será nuestra condición como iglesia local? El Señor puede ayudarnos a ser una iglesia ejemplar, bíblica, doctrinalmente hablando, pero que también tengamos este corazón, y que siervos y obreros que nos visitan y nos ayudan puedan también tenernos en su corazón, sabiendo que pensamos en ellos. Hermanos, es bueno sostener, ayudar,
con nuestros recursos a aquellos que están predicando el Evangelio para que la palabra de Dios siga corriendo. Por eso Pablo dice que él con gozo oraba por ellos, por la comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, dice Pablo. Pablo estaba en la cárcel. Yo me imagino, hermanos, que 10 o 12 años después, esta carta se está leyendo y capaz me imagino a Lidia, que recuerda esos primeros tiempos. Me imagino a esta muchacha capaz, libre de este espíritu de adivinación que está ahí escuchando. Me imagino al carcelero con toda su familia salva que están leyendo y escuchando esta carta de Pablo. Ellos dicen, bueno, hasta ahora hemos sido fieles. Hasta ahora hemos mantenido un corazón abierto para con nuestro amado hermano Pablo, siervo del Señor, esclavo de Cristo. Qué precioso, ¿verdad, hermanos? Cuántas cosas podemos aprender de esta iglesia local. Ahora vamos a leer la convicción de Pablo, versículos 6 y 7. Pablo dice en esta oración, en esta acción de gracias, verso 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Hermanos, este pasaje es muy conocido, ¿verdad? Aquel que ha comenzado esta buena obra en vosotros, dice Pablo, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo estaba convencido por el Espíritu Santo que aquello que Dios había comenzado en los creyentes filipenses, Dios mismo se iba a encargar de perfeccionar esa buena obra hasta el día de Jesucristo. Hermanos, Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios soberano. Y Dios no va a dejar a mitad el trabajo que comienza. Así como en la vieja creación, Dios comenzó a crear y terminó su creación y dijo que todo lo que Él había hecho era bueno, así también en la nueva creación, Dios no va a dejar a mitad esta nueva creación que somos los santos, la iglesia, los nacidos de nuevo, sino que Él se va a encargar, así como nos hizo nacer de nuevo, Él mismo se va a encargar de perfeccionarnos hasta el día de Jesucristo. Gloria a Dios. Eso nos tiene que dar un poco de descanso, que Dios se está ocupando. Y esto nos habla, hermanos, que la salvación, que es esta buena obra, tiene como originador a Dios. Es Dios el que comienza ese trabajo. Es Dios el que da vida nueva a las personas que escuchan el Evangelio, se arrepienten y creen. Es Dios el que los lleva al arrepentimiento por su Espíritu y los convence de pecado. Y es Dios el que les concede esa vida nueva, esa buena obra, hermanos, de la cual está hablando Pablo. Es una buena obra que tiene que ver con la salvación y es algo que comienza en nosotros. Segunda de Corintios 5:17, Pablo dice que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Esta es la buena obra, la obra de salvación. El autor a los Hebreos decía que esta es una gran salvación. Hermanos, amados, Dios que comenzó esa buena obra en tu corazón, Dios mismo se va a encargar de perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. No solamente Dios comienza una buena obra, sino que Dios también perfecciona. Porque Dios, hermanos, no nos da una vida nueva para que nos quedemos así, recién naciditos. Dios nos da una vida nueva para que crezcamos. Y que de Benjamín pasemos a Daniel, de Daniel pasemos a Matías, de Matías a Alessandro, de Alessandro a Diego y de Diego a Benito. Amén. El Señor quiere perfeccionarnos, hacernos crecer. Y es Dios el que se ocupa de eso. Dios el que comienza esa buena obra en nosotros y Dios el que perfecciona
esa buena obra siempre en nosotros por medio de su Espíritu, hasta el día de Jesucristo. Pero hermanos, al parecer Dios no se complace de trabajar solo. Al parecer Dios se complace de hacernos partícipes a nosotros de este trabajo que Él está llevando adelante. ¿Cómo fue que Dios comenzó este trabajo en los filipenses? ¿Cómo Dios inició una buena obra en el corazón de los filipenses? A través de siervos fieles que obedecieron a su mandato, se embarcaron en un barco, llegaron a esa ciudad, estuvieron ahí y abrieron su boca y predicaron el evangelio. O sea, vemos que Dios sí es el que impulsa, el que trabaja, el que energiza, pero lo hace a través de sus hijos, lo hace a través de sus siervos. Y hermanos, ese es solamente un privilegio que Dios nos da. Que podamos ser partícipes, que podamos ser útiles, que podamos disponer nuestras vidas, no solamente en este año que ha terminado, sino en el año que comienza, que podamos comprometernos con Dios para ser útiles a esta causa y veamos nuevas obras iniciadas en los corazones de muchas personas a través de nuestra evangelización. Pero Dios no solamente comienza una buena obra a través de sus siervos, sino que también la perfecciona a través de sus siervos. O sea, Dios quiere trabajar en y con nosotros. Primero Dios hace algo por nosotros en la cruz. Después Dios hace algo en nosotros en el momento que nos convertimos. Y ahora Dios quiere trabajar y hacer algo con nosotros. Hermano y hermana, en este 2023, Dios ha podido trabajar contigo. Dios ha podido hacer cosas a través de tu vida, o solamente Dios hizo algo por vos y en vos. Porque el tercer nivel es que podamos disponer nuestras vidas para que Dios trabaje con nosotros. Al culminar el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, ellos volvieron a la iglesia de donde habían sido encomendados, a Antioquía, y reunieron a toda la iglesia y les contaron cuán grandes cosas había hecho Dios con nosotros, no sin nosotros. Hermanos, así que Dios también nos perfecciona a través de sus siervos. En Efesios capítulo 4, cuando Pablo está diciendo que Dios mandó a su Hijo, que su Hijo se encarnó, que fue sepultado, que bajó hasta las partes más bajas de la tierra, Él resucitó, fue ascendido y subió hasta lo sumo para llenarlo todo. Y después dice en el verso 11 que este mismo Jesús que ascendió, ya resucitado y glorificado, es el que dio, el que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. O sea que Dios no solamente comienza una obra en nosotros, sino que la perfecciona siempre a través de aquellos siervos que Él capacita, que Él trabaja en ellos y que se disponen para ser útiles para la edificación y el perfeccionamiento de los santos. Dios quiere levantar más profetas, apóstoles, maestros, pastores, evangelistas, porque Él quiere seguir perfeccionando a aquellos que Él ha dado vida nueva. Y Él lo va a hacer y lo va a seguir haciendo hasta que Cristo, el Señor, vuelva. Porque dice el día de Cristo se refiere a su segunda venida. Hermano y hermana, este 2024, ¿no querés comenzar finalmente a disponerte en las manos del Señor y decir, desde este año yo voy a comenzar a hacer aquello que todavía no lo hice hasta hoy? Y si ya estás trabajando para el Señor, que podamos seguir sabiendo que es una gracia, es un privilegio muy grande trabajar con Dios, el Dios del universo, el Dios único y verdadero, hermanos. Tenemos una gracia demasiado grande cuando Él nos concede predicarle el evangelio a personas o edificar y ayudar, discipular a las personas que ya conocen al Señor. Pablo dice que era justo sentir
esto por todos los filipenses, porque los filipenses estaban en el corazón de Pablo, aunque Pablo estaba en prisiones, aunque Pablo estaba en defensa y en confirmación del Evangelio. Y él les recuerda, ustedes son participantes conmigo de la gracia. Quiere decir que el trabajo apostólico, hermanos, no es solamente un trabajo de predicar el Evangelio, sino también de defender el Evangelio. Y la iglesia tiene que ser consciente que estamos viviendo tiempos donde es necesario levantarnos y defender el Evangelio. Y Judas, el hermano, el medio hermano del Señor, dice en su carta que debemos combatir ardientemente para defender, conservar aquella fe que nos fue dada. El contenido, las verdades que están escritas en su palabra. Así que los filipenses colaboraban con Pablo en sus prisiones, en la defensa del Evangelio. Muchas de las cartas, hermanos, que nosotros tenemos en la Biblia son fruto ¿de qué? Del defender el Evangelio. Por ejemplo, la epístola a los Gálatas se escribe para defender el Evangelio. Así que tenemos que aprender, así como el apóstol Pablo, que nuestro trabajo, hermanos, no solamente es nuestro trabajo predicar, sino defender el Evangelio. ¿Y cómo se defiende el Evangelio? Predicando el Evangelio puro, estudiando las Escrituras, recordando cuál es el Evangelio y tapando la boca a aquellos que enseñan cosas que no tienen nada que ver con el consejo de Dios. Pero también hay necesidad de confirmar el Evangelio. No solamente necesitamos predicar, defender, sino también confirmar el Evangelio. Cuán necesario es que la iglesia local tenga un ministerio donde aquellos que se acercan al Señor por el Evangelio puedan ser discipulados, puedan ser consolidados, puedan ser fundamentados en la sana doctrina y confirmados en el Evangelio. Y gracias al Señor porque este año 2023 se han acercado personas nuevas a la vida de la iglesia y han recibido esta instrucción. Hoy están listos para unirse a la iglesia local y servir a la iglesia local. Pero que el Señor nos ayude a que en este 2024 podamos tener el deseo de que veamos muchas más almas que vengan a los pies de Cristo, que la iglesia del Señor se extienda. Ustedes saben que los filipenses eran un pequeño grupo, primero. Pero dice la historia o la tradición que esta iglesia se volvió una iglesia numerosa. Después de tiempo, esta iglesia creció y ya encontramos después de 10 años obispos y diáconos. Una iglesia ejemplar. A veces, hermanos, la falta de crecimiento en la iglesia local es porque el Señor todavía está trabajando en los corazones para que entonces los hermanos podamos llevar ese fruto que permanezca. Así que no nos desesperemos. Si a veces no vemos tanto crecimiento, sino que dispongamos nuestro corazón para que el Señor siga trabajando en nosotros, preparándonos para esa cosecha, para esa multitud que tiene que venir a los pies de Cristo. Amén. Pablo entonces ahora manifiesta en la cuarta parte el amor que tenía por los filipenses. El verso 8 dice así: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Hermanos, Pablo llama a Dios como testigo de cuánto amaba a esta iglesia. En otras traducciones parece que se acercan más al original y dice: cuánto os añoro, cuánto les extraño. Pablo tenía el deseo de verlos, de estar con ellos. Y por eso, aún estando en prisión, sin la libertad, él podía orar por todas las iglesias y de manera especial por los filipenses, que eran sus amigos. Y él los amaba. Ahora, hermanos, es interesante ver que Pablo dice que Dios es testigo que los amo con el entrañable amor de Jesucristo. ¿Será que podemos amar a Dios y a los hermanos sin primeramente haber experimentado el amor de Dios? Hermanos, no se puede amar así como Pablo amaba a los hermanos sin primeramente tener el amor de Dios en nuestros corazones. En Romanos capítulo 5, el apóstol Pablo dice que Dios derramó su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
Quiere decir, hermano y hermana, que si hoy sos un hijo de Dios, tenés todo el amor de Dios derramado en tu corazón por el Espíritu Santo que te fue dado, y a través de esa capacitación podés amar a Dios y a los hermanos con el entrañable amor de Jesucristo. Hermanos, no hay caso. No se puede amar a Dios, no se puede amar a los hermanos, no se puede disponer nuestras vidas al servicio de Dios sin sentirnos amados, sin saber que somos amados por Dios. No se puede. A veces exhortamos a que la iglesia se levante, se despierte, se disponga y sirva y se consagre. Pero si la iglesia no experimenta el amor de Dios, si la iglesia no siente que es amada por Dios, no siente que ese Dios la ama con todo su ser y dio su vida a lo más precioso que Él tenía para la salvación de nosotros, entonces no vamos a poder ni amar a Dios, ni amar a nuestros hermanos, e incluso, como dice el Señor, a nuestros enemigos. Es imposible, hermanos. Hace poco tiempo estuvimos con algunos hermanos, con un grupo de familias que están haciendo la educación en la casa. Lo digo en español porque se forza la inglés. Y entonces pude conocer a un hermano que es profesor de teología en la Universidad de IBA. Y este profesor de teología también es profesor en griego. Él enseña introducción al Nuevo Testamento y griego. Y me compartió para mí un diamante, una perla. En Efesios capítulo 5, al verso 33, cuando Pablo está concluyendo aquel argumento del marido con la esposa, asimilándolo a la unión de Cristo con la iglesia, en el verso 33, lo voy a leer, dice así la palabra. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y este hermano me decía que en esa conclusión, la mayoría de los traductores no traducen una palabrita que está entre lo que Pablo dice a los maridos y lo que dice a las mujeres. Esa palabrita es gina en griego. Y esa palabrita significa a fin de, con el propósito de. Por ende, al parecer, la mejor traducción sería la siguiente. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, a fin de que la mujer se sujete y respete a su marido. Y eso cambia nuestra consejería. Hermanos, cuando estudiamos la palabra de Dios en los idiomas originales, entendemos mejor el sentido y entendemos mejor el corazón de Dios. Yo ya no voy a aconsejar a ninguna mujer que se sujete a su marido de forma incondicional, porque al parecer eso no es lo que dice la Biblia. ¿Cómo vamos a exigir que una esposa se sujete a su marido si su marido no la ama? Porque al parecer cuando el marido la ama como Cristo ama a la iglesia, esa es una provisión que le capacita a la mujer para ella sujetarse. Eso de sujetarse ciegamente, incondicionalmente, no es bíblico. El marido es el que tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y cuando los maridos ponen en práctica esto, están capacitando a sus esposas para que ellas se sujeten y respeten a sus maridos. ¿O no es lo que sucede con nuestro Señor? ¿Por qué nosotros nos sujetamos al Señor? ¿Por la ley o por la gracia? ¿Por amor o por obligación? ¿Por qué estamos aquí esta mañana? Porque hemos entendido y nos sentimos amados. Yo he escuchado las oraciones y las canciones de los hermanos. El corazón de la iglesia está palpitando por Jesús. Y es por eso que somos capaces de amar a Dios y de obedecer a sus mandamientos. El apóstol Juan decía en su primera carta que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Es imposible amar a Dios, es imposible obedecer a Dios, es imposible amar a los hermanos si primeramente no experimentamos el amor de Dios. Así que maridos, amemos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia
Y nuestras esposas tendrán la provisión, la gracia, la capacitación para poder respetarnos como Dios manda. La cabeza en el matrimonio es Cristo y el marido representa esa cabeza. Pero si el marido no está representando a Cristo, esa relación de sujeción se corta. Por eso debemos ver por la palabra que el Señor nos manda que amemos, pero en la medida que experimentamos el amor de Dios. Por eso Pablo podía decir: Dios me es testigo de que os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Pablo no era capaz de poder amar a los hermanos de tal manera que daba su vida por ellos, sino por el amor entrañable de Jesucristo. Es como si Cristo mismo estuviese amando a los hermanos a través de Pablo. Así que, hermanos, cuando nos levantamos todas las mañanas, volvamos a ese primer amor, volvamos a ese lugar santísimo, volvamos a invocar al Señor y dejemos que Cristo ame a nuestras esposas y a nuestros hijos y expresemos el carácter de Cristo. Y no vamos a tener que exigir que se nos respete. Nada de eso. Eso va a venir automáticamente. Porque nuestros hijos y nuestras esposas y los hermanos en la iglesia van a tener el amor de Cristo expresado a través de nosotros y la capacitación para obedecer a la palabra de Dios. Pedro decía a los ancianos que no debían ejercer autoridad como teniendo señorío. No. Somos esclavos de Cristo y siervos de la iglesia, amando a la grey. Pablo termina esta acción de gracias con una petición. Y leemos en el verso 9: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor y a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Miren, hermanos, lo que pedía Pablo. Pablo no estaba conforme con el amor que los filipenses tenían para con Dios y para con él. Pablo, hermanos, no era un hombre que se conformaba. No debemos conformarnos con haber avanzado hasta una cierta etapa en nuestra vida y en nuestro amor para con Dios. Y lo mejor que podemos hacer, el mejor regalo que podemos dar a nuestros hermanos es orar por ellos, presentándolos ante el trono de la gracia para que el amor de Dios aumente, para que el amor de ellos por Dios y por los hermanos y por su obra aumente cada vez más. Hermanos, que en este 2024 podamos amar a Dios más de lo que lo hemos amado en el 2023. Que nuestro amor para con Dios y los hermanos y su obra aumente aún más. Que no nos quedemos con aquello que hemos realizado por gracia en este 2023, sino que veamos el 2024 como una oportunidad para seguir creciendo. Pero ese crecimiento, hermanos, es paralelo al crecimiento en ciencia y en todo conocimiento. La palabra ciencia aquí es epignosis, es en pleno conocimiento, y la palabra en todo conocimiento es con toda percepción, con todo discernimiento. O sea, hermanos, no podemos pretender crecer en nuestro amor sin crecer en el conocimiento. Porque entonces es un amor humano, desequilibrado e ignorante. Perdón la palabra, no es una ofensa. Ignorante en el sentido de que no aumenta en conocimiento. Hermanos, yo le amo tanto a mi hijo y le amo cada vez más que no puedo corregirlo. No puedo corregirlo, hermano, porque le amo demasiado. Ese es un amor que no está aumentando en conocimiento. Cuando aumenta en conocimiento, entendemos que aquellos que no corrigen a sus hijos, que dice la Biblia, odian a sus hijos. Y ahí entendemos que en vez de amar, los estamos odiando porque los estamos perjudicando. Amén, hermanos.
Sí, hermano, lo que pasa es que yo le amo tanto a mi novio, a mi novia, que no es creyente, que no puedo dejarle, porque si no, le voy a partir el alma, le voy a partir el corazón, y entonces no puedo hacer eso, porque le amo demasiado. Es un amor que no crece en conocimiento. Hermanos, es necesario que dispongamos nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros cuerpos para estudiar la palabra, para conocer más del Señor, para leer libros cristianos, para escuchar buenas predicaciones, para meternos en capacitación que el Señor provee a través del cuerpo de Cristo, para que crezcamos en amor, pero en toda ciencia y en todo conocimiento. Es solamente así que vamos a poder diferenciar, discernir y escoger lo mejor. Por eso el aumento del amor que Pablo pide es en ciencia y en todo conocimiento. El verso 10 dice, para que aprobéis lo mejor. ¿Cuál es el objetivo de aprobar lo mejor, hermanos? A fin de que seáis sinceros, puros, sin mancha, irreprensibles para el día de Cristo. Hermanos, de vuelta, Pablo recuerda el día de Cristo. Hermanos, este día de Cristo se viene. Es un día donde el Señor viene, va a arrebatar a su iglesia y viene a establecer su reino aquí en la tierra. Así que la predicación del Evangelio y esa buena obra que Dios comienza y el perfeccionamiento de Dios que hace a través de los hermanos tiene como objetivo el traer su reino. No podemos separar la predicación del Evangelio del reino. No es que nosotros predicamos el Evangelio para que la gente se salve nomás. Predicamos el Evangelio porque hay un reino y Dios quiere que hayan más ciudadanos de ese nuevo reino que se viene. Y es por eso que predicamos, es por eso que nos congregamos, es por eso que oramos, es por eso que discipulamos, es por eso que evangelizamos. Para que el reino de Dios que se viene se pueda establecer aquí en la tierra y nosotros podamos ser aprobados en ese día cuando el Señor venga. Ya el hermano Rocco la semana pasada explicó la palabra sincero. ¿Recuerdan en el Imperio Romano esos comerciantes que en los mercados vendían como esas estatuas de mármol y se producían grietas y algunos para cubrir esa grieta y que no se diese cuenta el comprador, le ponían cera. Entonces al ponerle cera, después con el calor esa persona llevaba y se dio cuenta que fue defraudada. Entonces dice que algunos comerciantes cuando iban a comprar decía, ese es sincero, o sea es auténtico, y algunos que vendían comerciantes ponían un cartelito, sincero, o sea auténtico. Así como es. Hermanos, que podamos crecer en nuestro amor para con Dios en todo conocimiento y ciencia para que seamos auténticos, transparentes. Y no que podamos expresar algo detrás del púlpito y volvemos a nuestras casas y somos lo peor. ¿Cuántos siervos de Dios están cometiendo ese error? Predican, enseñan, pero son una vergüenza en sus casas. Dan vergüenza. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y que podamos ser sinceros. Primero con nuestra esposa, con nuestros hijos, con los hermanos que estamos más cerca, para que en el día de Cristo podamos ser aprobados. Amén, hermanos. Que este año nuevo pueda encontrarnos con este desafío. Pablo termina el verso 11 diciendo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Llenos de frutos de justicia. Al parecer aquí la palabra es fruto de justicia y no frutos de justicia. O sea, parece, mis hermanos, y digo siempre parece porque es algo que se va redescubriendo en la medida que vamos avanzando. Parece que aquí Pablo se está refiriendo al carácter cristiano, al fruto del Espíritu. O sea, Pablo está hablando de un avance
Pablo está hablando de un perfeccionamiento que Dios está realizando hasta el día de Jesucristo para que la vida de Cristo, el carácter de Cristo pueda formarse y el fruto del Espíritu, que es paciencia, amor, mansedumbre, bondad, autocontrol, todas esas cosas que son Cristo, puedan encontrar una expresión en cada uno de nosotros. Pero yo personalmente creo que también esto implica buenas acciones, buenas obras, porque las buenas obras adornan nuestra salvación. Hermanos, que podamos empeñarnos en la gracia ¿para qué? Para hacer aquellas buenas obras que Dios ya preparó de antemano y que en el 2024 podamos andar en aquellas obras que Él mismo preparó. El Señor Jesús dice que Él es la vid, que su Padre es el labrador y que nosotros somos pámpanos. Y en ese texto, hermanos, en Juan capítulo 15, Jesús dice en un cierto momento, en esto, creo que es el verso 8, en esto es glorificado mi Padre. ¿Saben en qué? En que llevéis, no fruto, mucho fruto. Hermanos, al parecer, hoy estoy diciendo mucho al parecer, Dios es un Dios que se deleita en la multiplicación. Dios quiere mucho fruto. Dios no se conforma. Dios no quiere solo algo de Cristo formado en los hermanos, sino todo lo de Cristo. Dios no quiere solo algunas almas, no muchas almas que se salven. Dios quiere multiplicación. Dios quiere muchos frutos, muchas buenas obras de misericordia, de gracia, muchos ministerios que se levantan, hermanos que sirven. Eso es lo que Dios está buscando, porque es así que Dios se glorifica. Y nosotros somos creados y fuimos creados en la nueva creación para la gloria de Dios. Y la gloria de Dios se ve a través de las buenas acciones, a través de las buenas obras. Que este último domingo del año podamos examinar si hemos expresado frutos de justicia que son por medio de Jesús. Solamente Jesús es capaz de poder capacitarnos para hacer obras que permanecen. Pero hermanos, eso de que hemos entendido que la justificación es por la sola fe y no por obras, a veces lo llevamos a tal extremo que ya no hablamos de obras. Y las obras son fundamentales, porque las obras muestran la realidad de una fe. Y las obras glorifican a Dios. Y Pablo ora para que esta iglesia esté en ese día llena de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. Y el objetivo final es para gloria y alabanza de Dios. Todo esto, hermanos, concluye y va en una dirección. ¿Y cuál es la dirección? Que Dios sea glorificado. Fuimos creados para alabanza y gloria de Dios, para que Dios se muestre, pero Dios no puede mostrarse si no hay una iglesia que crece en gracia, que crece en perfeccionar esa santidad, que crece en consagración, que se esmera en aumentar su amor en toda ciencia y conocimiento, que no experimenta el amor de Dios para amar a Dios y a los demás. Por eso, hermanos, que en este domingo último del año podamos agradecer a Dios por lo que Dios ha estado haciendo en nuestras vidas, pero que no nos conformemos. Este año ha sido un año importante para nosotros como iglesia. El Señor nos ha concedido este lugar para adorar al Señor y hemos tenido muchas reuniones, conferencias donde hemos predicado la palabra, hemos edificado a los santos y hemos sido edificados por obreros que han venido de Colombia, de Brasil y de otros lugares a edificarnos. La semana pasada de Italia vinieron a edificarnos. Gloria a Dios por lo que Dios está haciendo. Hay ministerios que se están levantando, jóvenes que están sirviendo, que son una ayuda para el Señor. Hay familias que se han mudado y son una bendición para la iglesia local. Otras que están pensando en mudarse. Y gloria a Dios, porque son una ayuda, son una fuerza para la iglesia del Señor. Hay hombres y mujeres que están sirviendo, que están trabajando, que se han dispuesto en los servicios y en los ministerios de la iglesia local. Este año el Señor nos concedió la gracia de tener la confirmación de ancianos que puedan liderar,
que puedan gobernar y representar el gobierno del Señor a la iglesia. Y es necesario orar por nuestros ancianos. Oremos por nuestros ancianos, porque los ancianos son complicados, hermano. El anciano, cuando empieza a gritar demasiado, a tratar mal, algo le está pasando. Oremos por él, para que él tenga la gracia de experimentar el amor del Señor y exprese ese amor a la iglesia. Y el Señor creo que está preparando el terreno para que tengamos un lindo equipo de diáconos y diaconisas, y veo mucho potencial en esta iglesia. Mucho, hermanos, si nosotros pudiésemos ver el potencial que hay en cada uno de nosotros, estaríamos asombrados. Pero no dejemos que la gracia de Dios sea en vano en nuestras vidas. Hay jóvenes que este año decidieron casarse, establecer matrimonio delante de Dios. Hay bebés que nacieron. Hay personas que han experimentado sanidad. Hay salvación, hay nuevos creyentes. El Señor siga obrando. Hemos tenido un campamento donde hemos podido ser edificados y el Señor ha hecho muchas cosas este año. No voy a nombrar todas, pero hay muchas cosas que el Señor ha hecho y seguramente lo está haciendo en tu vida de manera particular. Pero oremos por la iglesia local, que esta iglesia pueda levantarse y sea como una iglesia en Filipos, bíblica, dadivosa, y con el deseo de crecer hasta el día de Jesucristo para que sea un testimonio vivo aquí en la ciudad. Oremos por esta ciudad, para ganar esta ciudad para Cristo. ¿Se puede o no se puede? Claro que se puede, pero preparémonos, estudiemos, capacitémonos. Hay familias que están tomando la decisión de educar a sus hijos en la casa. Y no necesariamente significa que todos tienen que hacerlo. Pero yo veo una obra del Señor, un contagio. Hay un espíritu que está contagiando a la congregación para servir al Señor. Hay gente que todas las veces que hay reuniones está aquí presente. Gloria a Dios por la perseverancia, la constancia, la fidelidad de nuestros hermanos y hermanas. Que el Señor bendiga a su iglesia y que este 2024, hermanos, podamos comenzarlo agradeciendo a Dios, mirando atrás, pero proyectándonos con un año de más para Cristo, más de Él, más del amor de Cristo, para que podamos consagrarnos aún más y ver maravillas que Dios quiere y va a realizar entre nosotros por el poder de su Espíritu. ¿Cuántos creen esto? ¿Cuántos quieren comprometerse esta mañana para tener un año nuevo lleno de la gloria y del poder de Dios? Hermanos, Dios en su soberanía ya preparó todas las obras para nosotros. Nosotros tenemos que tener la sabiduría de encaminarnos en ellas. Pero no te conformes, hermano. Joven, jovencita, no te apagues. Lee la palabra, ora, lucha contra el pecado, busca amistades cristianas, serví al Señor, porque la recompensa, hermanos, es muy grande. Es muy grande. Primero hay gozo en nuestro corazón. ¿Verdad que el que sirve? ¡Qué alegría! Ver a los hermanos servir cuando ayudamos a restaurar matrimonios. Esa es una alegría enorme. Pero no nos olvidemos que también hay en la iglesia hermanos que se han enfriado, familias que se han alejado, familias que están luchando con problemas difíciles. Oremos por ellos. No nos olvidemos de ellos. Y si el Señor nos impulsa, que estemos ahí a disposición para extenderles una mano. Y que todos podamos llegar a la estatura perfecta de Cristo para ese día. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu fidelidad, que es grande como los cielos, Señor. Gracias porque tú no duermes. Gracias, Señor, porque tú estás atento a tu iglesia, a las peticiones de tu iglesia. Y hoy te pedimos que nos guardes de conformarnos con haber conocido de ti lo que hemos conocido hasta hoy. Queremos conocerte más. Te agradecemos por lo que has hecho en este año que estamos cerrando, Señor. Gracias por tus bendiciones enormes, por tu fidelidad de cada día, por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu se derrame sobre tu iglesia para que seamos impulsados a conocerte aún más y a capacitarnos
para tu tiempo, para tu venida. Que seamos santos, sinceros e irreprensibles para la venida tuya a este mundo, Señor. Señor, queremos que vengas y establezcas tu reino, pero lo que más deseamos es que nos encuentres haciendo tu voluntad, haciendo tu obra. Oramos por esta ciudad. Te pedimos por la ciudad de Fernando de la Mora, Señor, que tu iglesia en esta ciudad resplandezca, se llene de tu espíritu y podamos alcanzar a esta ciudad declarando que tú eres el Señor, que tú has vencido a la muerte y estás sentado hoy a la diestra del Padre y mandas a todos que se arrepientan y crean en ti para experimentar la salvación. Te pedimos por nuestra ciudad, te pedimos por nuestro país, por nuestros gobernantes y te agradecemos por tu iglesia en Paraguay, todos nuestros hermanos que tienen tu espíritu, capacítalos, llénalos de ti, que tu iglesia en Paraguay, Señor, no se apague, sino que aumente para ser un testimonio vivo hasta que tú vuelvas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.